Bien, el modelado de base de datos. Vamos a revisar en una página web el concepto de base de datos. Y aquí en esta página se puede apreciar que un modelo de base de datos muestra la estructura lógica de la base, incluyendo las relaciones y limitaciones que ésta puede tener. Bueno, el modelo es básicamente el diseño y cómo se encuentra estructurada las tablas o las entidades donde se van a almacenar la información. Un modelo de base de datos tiene tablas, relaciones, tablas que están relacionadas por medio de las claves. Las tablas o los datos, los metadatos tienen tipos de datos y el modelo de base de datos, sus tablas o relaciones se encuentran, o bueno, más bien sus tablas tienen restricciones y normalización. Y en una base de datos se pueden hacer vistas y las tablas pueden utilizar secuenciadores como claves primarias. Bien, vamos a revisar eh, las relaciones, a qué se refiere, qué tipo de relaciones existen. Básicamente son tres las relaciones, las más conocidas, lo que más se utilizan, y una de ellas es la relación de uno a muchos. En esta relación se refiere a que un registro de una tabla se puede asociar a uno o varios registros de otra tabla. Por ejemplo, un cliente puede tener varios pedidos de ventas. En este ejemplo de esta página se puede apreciar una relación entre un cliente y un pedido, una tabla pedido. Lo que quiere decir que un cliente puede tener varios pedidos y varios pedidos son realizados por un cliente. Un cliente individualmente. Las relaciones pues están dadas o hechas utilizando las claves primaria y la clave foránea o secundaria. La clave primaria está en este caso en la tabla cliente y la clave secundaria en la tabla pedidos. Como se puede apreciar, en la tabla pedidos se encuentra el ID de la tabla cliente y es por medio de esta llave o clave que se pueden relacionar. Existen también las relaciones de uno a uno. Un ejemplo de aquello es, bueno, como concepto general, una relación de uno a uno es un registro de una tabla que se asocia a uno y solamente un registro de otra tabla. Por ejemplo, un tutor de un curso, un tutor solamente le da tutoría a un curso y un curso solamente tiene un tutor. En el ejemplo aquí es que una base de datos de un centro educativo, cada alumno tiene solamente un ID de estudiante y cada ID de estudiante se asigna solo a una persona. Aquí se pueden observar dos tablas. Una tabla que es estudiante y tiene como atributo apellidos y nombre y el ID de estudiante. Y otra tabla donde se almacena la información de contacto. En este caso es una relación de uno a uno. Un estudiante solamente puede tener una información y esta información pues pertenece solamente a un estudiante. Aquí se puede observar que se encuentra en la tabla secundaria que vendría a ser información de contacto el ID del estudiante. Y es por medio de esa llave o clave que se realiza la relación, al igual que en las relaciones de uno a muchos. La otra relación que se utiliza constantemente en los modelados de base de datos es la relación de muchos a muchos. Y esta se produce cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla. En este caso, por un ejemplo, en el ámbito educativo podría ser que muchos estudiantes se matriculan en varias materias y varias materias son vistas por varios estudiantes. Por lo general, los sistemas de base de datos relacionados no permiten implementar una relación directa de muchos a muchos, como se realiza en las relaciones de uno a muchos y de uno a uno. En este caso, pues se maneja diferente. Aquí, en este ejemplo, se pueden observar dos tablas. Primero, bueno, tres tablas, pero las tablas principales son la tabla estudiante y la tabla clase. La tabla estudiantes contiene el ID del estudiante, el apellido y nombre.
y la clase, la tabla clase tiene el ID de la clase, el título y la descripción de esa clase. Y aquí se va a realizar una relación de muchos a muchos, porque muchos estudiantes ven muchas clases y muchas clases son vistas por muchos estudiantes. Pero la relación en este caso no puede hacerse directamente como se hace en las relaciones de uno a uno, sino que se debe utilizar una tercera tabla para que sirva de unión. Esta se la llama tabla unión, justamente. En esta tabla unión se la va a llamar matrículas y aquí se va a especificar las claves primarias de la tabla estudiante y de la tabla clase y algún otro atributo que se le quiera agregar. Aquí, como se puede observar, solamente tiene los tres atributos: el ID de la matrícula, ¿sí? Y el ID del estudiante, o el ID de la matrícula como clave primaria, el ID del estudiante como clave secundaria y el ID de la clase como clave secundaria. Mediante esta tabla se hace la relación de muchos a muchos. Bueno, en el modelado de base de datos se utilizan las tablas, que son elementos principales de todo diseño de base de datos. Bueno, las tablas eso es básicamente los metadatos de una base de datos, es decir, la estructura donde se va a almacenar la información, los datos, los registros. La tabla se compone obviamente por registros y atributos. Además, una tabla puede tener restricciones donde se limite el ingreso de datos o de registros que se puedan ingresar a esa tabla. Bueno, los registros vendrían a ser la información real que se va a almacenar en la tabla y los atributos serían los metadatos, los nombres de los campos que va a tener la tabla. Bueno, las tablas tienen claves y vamos a revisar las claves primarias, clave única y las claves secundarias. Bueno, la llave primaria es un dato que identifica de forma única a una entidad o registro. Aquí podemos observar un ejemplo de un catálogo de marcas de computadora. Las marcas Lenovo, Toshiba, Dell tienen un ID, que es la parte izquierda. Este identificador nunca se va a repetir en esta columna. Va a ser una llave única con la que se va a diferenciar cada marca. Las llaves secundarias son las que permiten las relaciones de una tabla a otra. Y, por ejemplo, las relaciones de uno a muchos, por ejemplo. En este caso, la relación entre un cliente y un pedido. En la tabla cliente se encuentra la llave principal, que es la llave única. Y en la tabla pedido se va a encontrar también un ID cliente, pero esa no va a ser una llave principal, sino una llave foránea, una llave secundaria. La llave secundaria sirve para realizar la relación entre las dos tablas. Y la llave única es una llave que, o más bien es una restricción, que dictamina que esa llave o ese campo, ese atributo, no se va a repetir en esa columna. Los tipos de datos que puede tener una tabla, y estos se clasifican en tres secciones. Una es el tipo de datos simple, los tipos de datos complejos y tipos de datos especializados. Los tipos de datos simples incluyen validaciones básicas y requisitos en formato de valores individuales. Y aquí se incluyen los siguientes, que son los más básicos que se pueden utilizar en una base de datos. Los tipos de datos cadena, pues básicamente es una secuencia de uno o más caracteres. Es básicamente text. Char es un tipo de dato de cadena. Y el 3 que se especifica entre los paréntesis es la longitud que va a tener. Como esta es una cadena de longitud fija, aunque en este campo se guarden solamente se inserten solamente dos caracteres, y de todos modos ese campo, ese registro va a ocupar tres espacios. Es decir, que como es longitud fija, de todos modos va a trabajar con la longitud que se le ha especificado al inicio. La cadena de longitud variable es todo lo contrario, aunque se le especifique, por ejemplo, a varchar, si se le especifica 6 y se guarda una palabra de 4 letras, solamente va a utilizar esa longitud, 4 letras.
Existen los tipos de datos numéricos y dentro de los números, de los tipos de datos numéricos existen los números enteros, números decimales, que también pues el número decimal también los puntos flotantes que se diferencia de los decimales por su declaración al momento de crear la tabla. Existen también las fechas y horas. Las fechas se pueden almacenar como fechas simples o fechas que incluyen información de la marca de tiempo. Bueno, normalmente y el estándar, el formato estándar de una base de datos es de días, meses y años. Así se va, a menos que con una sintaxis se quiera cambiar. Esto se puede, pero ese es el formato general, día, mes y año. Los tipos de datos complejos son aquellos donde son datos diferentes a los datos básicos como números y letras. En este caso pues se utiliza más cuando se quiere guardar en una base de datos o algún tipo de archivo como una imagen, un documento de Word, un video, un audio, etcétera. Como que se puede ver arreglo de colecciones. Bueno, por ejemplo, cuando se quiere guardar un archivo Word, pues es un arreglo básicamente. Los tipos de datos especializados aquí especifica que tienen en cuenta los tipos de datos que están destinados a objetos de datos complejos contenidos. Estos tipos de datos especializados permiten tipos de estructuras inherentes contenidas como documentos XML, datos especiales y objetos multimedia. Bueno, básicamente este tipo de datos permite la especialización de un tipo de datos por el usuario, en el que se puede incluso guardar una estructura inherente contenida como un documento XML en una tabla. Y eso es respecto a los tipos de datos. También veamos qué es las restricciones que pueden tener que pueden tener una tabla. Las restricciones, como he mencionado, existen básicamente las restricciones not null, que significa que, mm, que si a un atributo se le especifica la restricción not null, no va a permitir que cuando se haga un insert ese campo quede vacío. ¿Sí? Se asegura de que siempre que se ingrese un valor en el campo se agregue. Eso básicamente no permite que ese campo sea nulo. Otra de las validaciones es la verificación de validación. Es similar al no nulo. Esta restricción que un campo solo permita M para hombres o F para mujeres. Se utiliza una sintaxis específica para cada gestor de base de datos en el que se puede hacer este tipo de restricción, ¿no? Permita solo M o F en un determinado campo. Y las claves, pues son las claves que ya hemos revisado, claves primarias, claves externas que son las secundarias y las claves únicas que, como había dicho, solamente permiten, o más bien no va a permitir que ese campo se vuelva a repetir en la base de datos. Y por último, las vistas y los secuenciadores. Las vistas son básicamente son tablas creadas a partir de otras tablas, ¿no? Aquí el concepto que podemos apreciar en esta página, una vista de base de datos es un subconjunto de una base de datos y se basa en una consulta que se ejecuta en una o más tablas de la base de datos. Las vistas de base de datos se guardan en la base de datos como consultas con nombre y se pueden utilizar para guardar consultas completas que se utilizan con frecuencia. Es decir, las vistas, como yo mencioné, se generan utilizando pues, una consulta de select y esta consulta se la hace a varias tablas. Generalmente y es recomendable que la consulta pues se la realice a tablas que están relacionadas, porque estas tablas pues tienen el mismo ID y al momento de hacer la consulta pues será mucho más fácil y el tiempo de muestra o del tiempo de ejecución de esa consulta pues será mucho más rápido. Entonces básicamente eso es lo que son las vistas.
Los secuenciadores pues, se utilizan normalmente eh, para ciertas tablas donde se puede utilizar un ID o una clave primaria que sea numérica y por cada registro que se va haciendo pues va aumentando y ya no es necesario ingresar el ID, en ese caso de la clave primaria, sino que se va aumentando automáticamente.